Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Operación Magnate, duro golpe a estructura criminal ligada a la narcoactividad. Un hombre muerto es el resultado de brutal accidente de tránsito en la 27 de San Pedro Sula, entre una rastra y varios vehículos. ATIC le cae a los bomberos para investigar irregularidades en compra de camiones. Gobierno absorberá el 50% del aumento al diésel, anuncia presidenta Xiomara Castro. Como efecto dominó, taxistas analizan aumentar pasaje por elevado precio de los carburantes. En noticias internacionales, Zelensky hablará el miércoles virtualmente ante el Congreso de Estados Unidos, mientras Moscú reitera que Estados Unidos abusa de su posición como país anfitrión de la Organización de las Naciones Unidas. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Los titulares fueron presentados por Ciudad Jaraguá. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora del mediodía. Le deseamos que tenga usted un buen provecho de sus alimentos. Mientras se informa con 11 Noticias, emisión meridiano, nosotros también le agradecemos su fiel sintonía, pues para enterarse de lo que sucede en Honduras y en el mundo a través de nuestras diferentes emisiones. Judith Bellino es quien le saluda con muchísimo gusto, acompañada por el periodista Fernando Arteaga. ¿Cómo está usted? Hola Judith, ¿qué tal está? Hola también a Honduras, gracias por estar siempre con nosotros en 11 Noticias Meridiano. Hoy ya lunes 14 de marzo del año 2022, por supuesto estamos listos y preparados para llevar la información más completa hasta sus hogares. Iniciamos de inmediato con lo que ha sucedido en la zona norte del país. Herlin Díaz se encuentra en vivo para darnos a conocer sobre esta operación Magnate que ya deja varios allanamientos en busca de asegurar bienes a estructuras criminales dedicadas al lavado de activos relacionadas con el narcotráfico. Herlin Díaz, adelante con este informe. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a usted y a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora del mediodía. Efectivamente, iniciamos informando en este contacto sobre la operación Magnate que ha desplegado hoy el Ministerio Público en varios puntos del departamento de Cortés y el departamento de Lloro, donde a esta hora del mediodía pues ya hemos estado en varios puntos donde han allanado pues lujosas viviendas y también algunas millonarias propiedades. A continuación vamos a escuchar lo que nos dice uno de los portavoces del Ministerio Público en cuanto a esta operación Magnate, que va dirigida a lavadores de activos que supuestamente habían adquirido esto a través de la narcoactividad. Se les ha explicado el proceso legal en estos casos. Igual hay otras viviendas en las que se está siguiendo lo mismo. También inclusive está la incautación, como decíamos, de una aeronave y también el congelamiento a, en este caso, más de 30 cuentas bancarias. Es decir, estamos frente a una mega operación con aseguramientos que ascienden a los casi 700 bienes entre muebles, inmuebles y productos financieros. Ahora, con las personas que estaban aquí en este inmueble, ¿hay alguna imputación penal contra ellos o directamente contra el señor Pareja? Esta es una causa que se ha instruido en los juzgados de privación de dominio. Entendamos que el Ministerio Público en esta operación Magnate, que sería su primera fase, está yéndose contra los bienes de estas personas, mientras recaba otros indicios que puedan encontrarse en las viviendas, en las empresas, en los negocios a los que se va a incautar para seguir posteriormente con imputaciones contra personas
también vinculadas a este caso de la Operación Magnate. Una cosa es los procesos penales que se instruyen contra las personas ante juzgados, como podría ser el juzgado con jurisdicción nacional, o el juzgado del circuito anticorrupción, o los juzgados de letras, por ejemplo, y otra cosa son estos procesos que se instruyen en contra de los bienes cuyos titulares de derecho están siendo investigados y a criterio del Ministerio Público concurren y se cumplen las causales que establece la Ley de Privación de Dominio para el aseguramiento de un bien, por ejemplo, que no pueda justificar su ilícita procedencia o causa penal. Parte de lo que ha dicho el portavoz del Ministerio Público en cuanto a esta mega operación Magnate que ejecutan las autoridades de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, entre otras fiscalías. Pero también en este contacto les informamos en relación y les damos datos nuevos de este fuerte accidente de tránsito que ha ocurrido en horas tempranas de la mañana en la 27 calle e intersección de la avenida Circunvalación aquí en San Pedro Sula, donde un hombre que se conducía a bordo de un vehículo tipo pick-up pues murió. Este vehículo quedó partido en dos producto de que una rastra supuestamente le fallaron los frenos y se ha llevado de encuentro varios buses y también dos autobuses. A continuación vamos a escuchar lo que nos dice el portavoz de tránsito. De parte de las personas que hacen uso de las diferentes vías, como el exceso de velocidad, está generando accidentes de tránsito como este que se pudo ver en la mañana, donde este vehículo que prácticamente se dedica a lo que es el transporte de caña, él aduce que hizo una maniobra evasiva donde aparentemente dice que no le agarraban los frenos, entonces él quiso esquivar unos vehículos que tenía de frente, hizo maniobra hacia la derecha, pero al final del camino pues habían otros vehículos y él fue a impactar con estos vehículos. El vehículo de la persona del pick-up salió bastante lesionada. Esta persona fue trasladada hacia el hospital y pues hasta esta hora se nos ha informado que la persona ha muerto. Esta persona que se transportaba en este vehículo ya que había sufrido bastantes lesiones graves y pues lastimosamente esta persona a raíz del accidente que se generó en ese momento pues ha perdido la vida. ¿Qué medidas tomarán con la persona que ocasionó este terrible accidente? Así es, lo que corresponde en este caso es generar el informe, remitirlo prácticamente a lo que es la Fiscalía para que esta persona sea ya por la Fiscalía requerido para verificar si hay conducción temeraria. Si hay conducción temeraria, entonces en este sentido pues ya esta persona tendría que ser detenida y arrestado prácticamente. Eso es lo que ha dicho el portavoz de la Policía de Tránsito. Ya al conductor le han dado detención para que responda por este homicidio bajo el delito pues, de homicidio culposo y así también investigar lo que fue efectivamente, si fue una falla de los frenos o efectivamente se habría dormido producto del cansancio que le generaba la jornada pues, laboral nocturna. Esto es lo que puedo informarle en este contacto. Vuelvo con usted. Buenas tardes. Gracias, Herlin, por este importante informe. Primero dándonos a conocer sobre esta operación Magnate que realiza el Ministerio Público y también sobre este lamentable accidente de tránsito que se dio en la zona norte del país en horas de la mañana. Hacemos un contacto en vivo con la periodista Gisela Calix. Nos informa que la ATIC le cae a los bomberos y esto para investigar compra de unidades, si hubo irregularidad o no. Adelante con usted, Gisela. Así es, buenas tardes, Judith, y a los televidentes de 11 Noticias. Desde hace varias horas, personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal se encuentra aquí en las instalaciones principales del Cuerpo de Bomberos. Esto a fin de encontrar indicios que los lleven a comprobar si hubo esta compra fue de manera irregular, tal como establecen las investigaciones en torno a estos 7 camiones del Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento se encuentran realizando inspecciones en la parte administrativa, así como en las propias unidades. Vamos a escuchar de inmediato al portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, quien explica más detalles acerca de esta investigación. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal efectúan una investigación e inspección en la Estación Central de Bomberos y otras sedes en torno a la compra de 7 camiones bajo supuestas irregularidades. En tal sentido, fiscales anticorrupción y agentes del Departamento
que investiga precisamente los delitos en contra de la administración pública, recaban información y documentación soporte sobre esta supuesta sobrevaloración a estas 7 unidades bomberiles, que además estarían en mal estado, adquiridos a un costo de más de 80 millones de lempiras. En esta acción, además, técnicos en procesamiento de la escena del crimen harán una inspección física a estas unidades para constatar si efectivamente presentan fallas mecánicas, además de indagar sobre el proceso de compra de los mismos, puesto que supuestamente se realizó de forma directa y sin seguir los establecimientos o sin seguir los lineamientos que establece la Ley de Contratación del Estado. La adquisición de estas unidades se amparó en un decreto ejecutivo de emergencia y que fue firmado el 26 de febrero de 2020 por parte del excomandante de bomberos José Manuel Zelaya y también el representante de la empresa B6 Security, Kering Francisco Maldonado Aguilar, quienes ambos podrían estar involucrados en este caso. Los delitos que investiga el Ministerio Público en este caso es la violación de los deberes de los funcionarios y también el delito de fraude. Escuchaban a Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, quien brindaba detalles acerca de esta inspección que se realiza aquí en el Cuerpo de Bomberos, la estación principal en Tegucigalpa, y también la acción es replicada en otras de la zona norte del país. En próximas emisiones de 11 Noticias le vamos a ampliar esta información. De momento, si no tienen consultas desde el estudio, yo vuelvo con ustedes al set principal. Muy bien, gracias Gisela Calix. Avanzamos rápidamente con más información, Fernando. Vamos en vivo con René Amaya. Este próximo miércoles comparece ante juez de extradición el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado. René Amaya, ¿qué opinan penalistas? Buenas tardes, compañero. Efectivamente, para este miércoles se espera ya la segunda audiencia de parte del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y que comparecerá ante el juez natural. Le consulto al abogado Raúl Pineda Alvarado, que me acompaña en esta hora del día. Abogado, ¿qué es lo que se puede esperar de esta segunda audiencia? Pues lo que se puede esperar es que, independientemente de los elementos probatorios que se presenten en la audiencia, la resolución va a ser otorgando, accediendo a la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos por razones jurídicas y por razones políticas. El caso del presidente Hernández estuvo armando por más de un año y no creo que el Poder Judicial de Honduras quiera entrar en conflicto ante una petición del gobierno de Estados Unidos, porque en esto también intervienen factores de naturaleza política. Ahora, es decir, que la extradición es inminente, esa no se detiene. Hay una regla en el mundo de la lucha contra la droga, y es que cuando los norteamericanos le ponen el dedo a alguien, siempre lo van a llevar, por vías legales, formales, o por vías ilegales. Honduras es un ejemplo de eso, en el caso de Ramón Mata y otros ciudadanos que fueron extrañados del país por la vía de facto, y el 100% de las solicitudes de extradición de los norteamericanos han sido resueltas favorablemente. No veo que en aquella donde tienen el mayor interés vaya a haber una solución diferente. Es decir, desde el momento que se emite ya una orden de extradición por parte de los Estados Unidos, es difícil que pueda variar, abogado. No es difícil, es sumamente difícil. Ellos hacen eso en el caso particular de Honduras, no solamente por las implicaciones del expresidente Hernández, que tendrán que ser esclarecidas en las cortes norteamericanas, sino porque quieren reafirmar poder en esta zona. Y eso implica demostrar que tienen un brazo largo y un brazo fuerte, y que pueden imponer su voluntad a gobiernos modestos y limitados como los de Latinoamérica. Muchas gracias. Al abogado Raúl Pineda Alvarado, reconocido abogado penalista que conoce muy bien sobre estos temas, dándonos su punto de vista de lo que puede ocurrir este miércoles en el Poder Judicial hondureño. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. René, muchísimas gracias por este contacto, con esta valiosa información, esta opinión de expertos penalistas en torno a esta posible o inminente
extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a continuación a presentarle a usted pues temas económicos importantes que el día de hoy la presidenta de los hondureños, Xiomara Castro de Zelaya, ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter. Pese a que la corrupción me hereda un estado altamente endeudado y a la escalada internacional de precios, instruyo a la Secretaría de Finanzas a absorber el 50% del aumento al diésel, mientras valoro otras alternativas aún en estas precarias condiciones, ha dicho la presidenta de los hondureños, y lógicamente esto pues ya también genera algunas opiniones en diversos sectores. La periodista Kimberly Espinosa en directo nos presenta más en torno a este tema. Adelante con usted. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias. Para abordar el tema me acompaña el analista en temas económicos, Fernando García, sobre esta instrucción que ha dado a la Secretaría de Finanzas la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. ¿Qué opinión le merece? Es totalmente correcto en base a los principios constitucionales. El presupuesto debe absorber este tipo de golpes, redistribuyendo en forma equitativa los ingresos, de tal manera que los impuestos que generamos toda la población permitan, en este caso, subsidiar a poblaciones que utilizan el diésel en una forma mayoritaria. Así se evita una repercusión generalizada en un incremento del costo de vida que puede ser de repercusiones en cuanto a gobernabilidad y gobernanza muy dramáticas. Y como ella misma lo señala en su Twitter, mientras se toman otras decisiones complementarias en vista a las consecuencias de la guerra y la especulación que hacen los grandes trusts, los grandes grupos económicos que manejan la comercialización del petróleo a nivel internacional, porque no ha habido incremento de costos. Lo que hay es más especulación que realidad de incremento de costos. Por eso el lanzamiento de nuevos volúmenes de producción en algunos países como Venezuela y las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Por consiguiente, Honduras debe negociar también con esos países productores de petróleo. Estas alternativas, ¿qué sugerencias se le pueden dar al gobierno? Esta última que decíamos, la negociación directa con Venezuela y Petrocaribe, por ejemplo, y retomar todo lo que fue el convenio de cooperación petrolera de México y Venezuela en la década de los 80, antes de Hugo Chávez. O sea que el apoyo petrolero a Centroamérica fue para prevenir que el conflicto centroamericano de la guerra casi generalizada que hubo en los 80 se volviera más dramática. Y por eso debemos de negociar con la mayor cantidad de países del mundo, tanto en materia económica y comercial, financiera, turística, de inversiones y también relaciones diplomáticas en una forma mucho más abierta y decidida, respetando lógicamente la soberanía de los pueblos y la soberanía de los estados, y aprovechando las condiciones geopolíticas y geoestratégicas que se derivan de nuestra posición geográfica dominando el Gran Caribe. Muchísimas gracias a don Fernando García. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Kimberly Espinosa. Vamos a ir en vivo con Víctor desde la Comisión de Energía. ¿Cómo queda entonces esta situación, Víctor, del combustible, y que se han ido también bastante arriba en los precios? Adelante, Víctor. Así es, Fernando. En efecto, nos ubicamos aquí en la Secretaría de Energía, donde se ha confirmado en primera instancia que a partir de mañana entraría en vigencia ya este beneficio de esta rebaja del 50% en el incremento del diésel. Pero vamos a escuchar en estos momentos a las autoridades de la Secretaría de Energía, quienes se refieren a algunas medidas que se estarían implementando también en los próximos días para ahorrar los energéticos. Que es utilizar varias personas, un solo vehículo que haga una ruta compartida entre todos los usuarios. Ese tipo de cosas, por mencionar una, es una de las medidas que se deben hacer. Se está considerando analizar los horarios de entrada y salida de los centros de trabajo.
entendemos, vemos la complicación vehicular que hay en ciudades como Tegucigalpa, ¿verdad? Que no ha sido desarrollada urbanísticamente de la mejor forma y que ocasiona congestionamientos. Y si todos entramos y salimos al mismo tiempo de nuestros centros de trabajo, pues esa coincidencia complica aún más las cosas. Consideraciones que se están haciendo al respecto. Otro punto que mencionábamos también en el comunicado es asegurarnos como usuarios del vehículo que tenemos o que se tiene para saber si es imprescindible o no utilizar una gasolina de alto octanaje o una de menor octanaje. Con solo que usted cambie el tipo de gasolina que utiliza, la diferencia de su erogación monetaria semanal y mensual va a tener un gran impacto. Obviamente, es responsabilidad. Por eso hablaba yo del trabajo en equipo. Es responsabilidad del gobierno orientar con lineamientos, pero también la población debe hacer parte del trabajo de equipo e investigar ese tipo de información. Por ejemplo, hay múltiples otras cosas que se pueden hacer y se van a ir detallando progresivamente por comunicación y las redes sociales. Parte de esta conferencia de prensa que se brinda aquí en la Secretaría de Energía, donde también participan miembros de la Asociación de Distribuidores de los Energéticos en el país. Ya pues confirmado entonces, compañeros, que esta rebaja en el alza, en el caso del diésel, entra en vigencia a partir de mañana, de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades. Compañeros, con este informe yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por este informe y siempre en cuanto a este tema vamos a ingresar a nuestro portal web www.11noticias.hn. Efecto dominó. Vea usted, taxistas analizan aumentar pasaje por elevado precio de combustibles. Esto debido a toda la situación que estamos viviendo por los carburantes. La Asociación de Taxistas de Honduras tendrá una reunión este lunes con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, donde pedirá una revisión de la tarifa del pasaje de este rubro para hacerle frente al incremento en el precio de los combustibles. Esta junta está pactada para realizarse a las 2 de la tarde, donde los transportistas presentarán los motivos por los cuales se exige un aumento al pasaje, mismo que según la ley en los taxis colectivos es de 15 lempiras por persona, aunque ya también se nos ha informado que han llegado algunos transportistas hasta las oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y han iniciado con estas pláticas y esta situación que por supuesto viene a afectar a la población hondureña. Gracias por esta información. También han habido protestas hoy, pues en las inmediaciones de la colonia Toncontín. Los pobladores pues exigen precisamente la falta del vital líquido, entre otros reclamos. Escuchemos. No nos da abasto esta situación. Es el caso, solo la Vía Morales. La dividimos nosotros en 47 sectores, en 2 grupos. Entonces, cada 5 días que nos dan el agua, nosotros le damos a la mitad de la colonia, ¿verdad? Se dividen estas 47 sectores. Y en la temporada de verano nos racionan más todavía el agua. Estamos de acuerdo que todos estamos siendo racionados. Estamos de acuerdo que las fuentes de agua no están demasiado llenas, pero ¿qué les cuesta darnos 2 veces por semana, 24 horas? Solo eso exigimos, 24 horas, 2 veces por semana. Las pipas de agua vienen a traer agua todos los días, se lucran con ese beneficio y nosotros sufrimos eso. Y eso que la tubería de la represa pasa por nuestras comunidades. Es injusto que suframos ese desabastecimiento de parte de las autoridades, ya sea Yaguacire, Concepción y nosotros, pues, y las comunidades que están así. Y no, es imposible de que debieran de ver para cuánto se les sirve cada servicio de agua. Y nuestra gente aquí está haciendo el reclamo justo.
Bien, una situación bastante difícil que vive la población, no solo que viven ahí en todo ese sector, sino que la población capitalina, porque se tiene entendido que los niveles de las represas son bastante bajos y ante la falta de lluvias aquí en la capital de la República, esto ha generado bastante afectación. Judith Bellino, y es importante y es necesaria el agua para toda la población en nuestro país. Sí, nos quejamos de esto siempre, todos los años, esto es repetitivo, pero ahí tenemos un video. Yo ayer fui a Comayagua y eran cientos, o sea, era enorme la cantidad de humo que había provocado por los incendios forestales en esa zona. Además, una gran cantidad de helicópteros pues transportando agua para poder sofocar estos incendios. Entonces, si la población igualmente se queja de la falta del vital líquido, y es cierto que son promesas de campaña de algunos pues alcaldes de la construcción de nuevas represas, de nada sirve la construcción de represas si no vamos a tener agua en estos embalses, porque no cuidamos nuestros recursos naturales. Ahí está ese video, pues lo hicimos precisamente cuando íbamos para Comayagua y ahí estaban pues sofocando el incendio de San Matías. Sí. Exactamente, entonces tenemos que hacer algo, más que ir a las calles a protestar por la falta de agua, tenemos que cuidar nuestros recursos forestales para que de esta manera también tengamos nuestros recursos hídricos, Fernando. Sí, bueno, las Fuerzas Armadas trabajaron este fin de semana en este incendio en San Matías, han puesto los recursos de estos helicópteros para poder tratar de sofocar las ardientes llamas que devoran el bosque hondureño. Pero bueno, después más adelante vamos a estarles dando más detalles sobre esta situación en nuestro país. Vamos a ir a una pausa, pero antes tenemos noticias muy importantes que darles a conocer a esta hora del mediodía. Y es que regresa el verano con más velocidad para tu conexión. Adquiere tu paquete AAA 45 megabytes a tan solo $45. Contáctanos llamando al 2263-1010. Cable Color, empresa regional orgullosamente hondureña. También les damos a conocer que Botanica Works, producto no más días difíciles durante la menopausia, elimina los sofocos, sudoración excesiva, inestabilidad emocional durante esta etapa. Botanica Works. El gobierno de Estados Unidos prometió en las últimas horas aplicar consecuencias apropiadas por la muerte del periodista de ese país, Brent Renaud, quien según la policía de Kiev fue abatido por las fuerzas rusas en la localidad ucraniana. En primer momento se divulgó que era periodista de The New York Times, lo que posteriormente fue desmentido por dicho diario. Renaud, quien había colaborado por varios años con este diario. Durante los últimos años, la situación de los presos políticos venezolanos se ha ido profundizando negativamente y la Organización de Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela destaca en su más reciente informe que al menos 170 militares han sido presentados con signos visibles de tortura, golpeados y ensangrentados, deshidratados, sin que se haya abierto una investigación. Más adelante agrega que 107 militares de los 111 que tiene la ONG en esta lista han sido presentados en tribunales de control visiblemente torturados. El régimen chino ha notificado más casos sintomáticos locales de COVID-19 en lo que va del año de los registrados en todo 2021, ya que la variante de Omicron, altamente transmisible, desencadenada por brotes en Shanghái, en su total ha ordenado el confinamiento de 17 personas para evitar que los brotes se extiendan aún más. China continental informó que 1.337 nuevos casos de COVID-19 de transmisión interna, con síntomas confirmados desde el 13 de marzo, afirmó este lunes la Comisión Nacional de Salud. Eso llevó en total de este año más de 9.000 en comparación con los 8.300 de 2021, según los cálculos de los routers chinos. Valeria Rojas, 11 Noticias.
Continuamos en 11 Noticias Meridiano. Vamos a hacer un contacto en vivo con nuestro compañero Guillermo Paz Manueles, quien nos da a conocer opinión de expertos en cuanto a la decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública de no decretar en secretividad información sobre gastos de viajes, inversiones, también alquileres de vehículos y aviones, seguridad, entre otros, del expresidente Juan Orlando Hernández y de su familia. Guillermo, adelante. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 me acompaña el abogado Elvin Carrillo para hacerle una consulta. El criterio de este profesional del derecho, abogado, el Instituto de Acceso a la Información Pública denegó a los abogados del expresidente Juan Orlando Hernández una solicitud para decretar en secretividad toda la información del presidente y de su familia sobre gastos, inversiones, empresas, gastos en seguridad, incluso viajes. ¿Cómo define usted este tipo de solicitudes? Creo que ha sido muy procedente la resolución emitida por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública denegando la petición hecha por parte de la representación de la ex familia presidencial en los gastos que hubiesen incurrido bajo su administración. Con esto denota que es inaceptable que se pretenda estarle ocultando al pueblo hondureño, a la sociedad hondureña, de los gastos incurridos por parte de la ex familia presidencial en todo su entorno cuando ejercieron el cargo de sus funciones. Y aquí vamos a ver en qué incurrieron, en qué gastos incurrieron, cuáles fueron sus gastos, y desde ahí hay que mandarle un claro mensaje al pueblo hondureño que a partir de ahora ocupamos transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos. ¿Genera muchas suspicacias, abogado, este tipo de solicitudes? Vamos a hacer mención que más bien la familia presidencial, la exfamilia presidencial, más bien es la que debe de rendir cuentas en todas sus actividades relacionadas a sus funciones, porque aquí no pueden haber abusos de ninguna parte o índole. Entonces de ahí es muy oportuno que haya sido denegada esta petición hecha por los defensores abogados de la ex familia presidencial, declarando sin lugar la solicitud relacionada a la secretividad de esta información. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del abogado Elvin Carrillo. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios de Canal 11 con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Guillermo Paz Manueles. Y a esta hora del mediodía es la periodista Valeria Rojas quien nos da a conocer alentadoras noticias que surgen y se desprenden del Hospital Escuela cuando ya son 3 días consecutivos que no se reportan fallecimientos a causa del COVID-19. Valeria, con usted. Muy buenas, compañeros, en el estudio central. Así es, me encuentro con la portavoz del Hospital Escuela, Juliet Chavarría, y es que durante el fin de semana se ha dado una disminución de casos de COVID-19 y también por estos 3 días consecutivos no se han presentado muertes en este hospital. Muy buenas, Juliet. Muy buenas, un gusto saludarle, Valeria, al igual que a todos en el estudio, a toda la audiencia tan importante medio de comunicación. Como usted ya lo mencionó, pues evidentemente se ha visto una disminución en los casos COVID-19 de aquí del Hospital Escuela. Este día tenemos una ocupación general en las salas COVID de 6 pacientes, cuando anteriormente tuvimos hasta 80 pacientes en todas las salas. De estos, 4 son menores de edad que están en las salas de pediatría. Afortunadamente se encuentran estables y tenemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos COVID de adultos y el otro paciente en la sala de cuidados intermedios. También tenemos esa grata noticia de informar que no se han registrado defunciones desde el día viernes hasta la fecha. No tenemos registro de defunciones por COVID-19 y esperamos continuar de esta manera. Sin embargo, siempre es importante hacer el llamado a la población en general a cumplir con todas las medidas de bioseguridad, del uso permanente de las mascarillas, lavado frecuente de manos, evitar acudir a lugares donde hay aglomeración de personas, y es importante también la aplicación de la vacuna contra la enfermedad y buscar atención médica a los primeros síntomas para evitar tener complicaciones. Muchísimas gracias a la portavoz del Hospital Escuela, Juliet Chavarría. Y bueno, buenas noticias que no se han dado defunciones en estos 3 días durante el fin de semana. También se le recomienda a la población que continúe con las medidas de bioseguridad. Con esta importante información retornamos a estudio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Valeria, gracias. Vamos ahora con Kelly Olivera, que nos da a conocer que el ministro de Educación, Daniel Esponda, ha anunciado el lanzamiento de la campaña Un Día por la Educación. Adelante, Kelly. Buenas tardes, así es, nos encontramos con el ministro de Educación, Daniel Esponda. Hoy un importante lanzamiento en pro de la educación de la niñez y la juventud hondureña, de educación básica y también pública, que es de la más importante y la que ha estado más perjudicada durante estos 2 años de la pandemia. Ministro. Bueno, el día de hoy tenemos el lanzamiento de la campaña Un Día por la Educación. Es un llamamiento ciudadano a involucrarse en todas las tareas para que podamos aperturar nuevamente todas las escuelas, los colegios a nivel nacional. En ese sentido le estamos haciendo un llamado a la población hondureña para que nos colabore regalándonos un día de trabajo para la reconstrucción de la infraestructura escolar, y eso nos permite en el corto plazo abrir la mayor cantidad de escuelas. La meta de este primer trimestre del año, los primeros 100 días de gobierno, es que tengamos abiertas, ya rehabilitadas al 100%, 2.000 escuelas. Las tenemos identificadas. Las universidades, tanto públicas como privadas, nos han dicho claramente que se van a comprometer con el trabajo de Un Día por la Educación, y eso nos va a permitir seguir avanzando lo más rápido posible, y esperamos que en el mediano plazo poder tener abierta la mayor parte de las escuelas a nivel nacional. ¿Cuántas escuelas están aperturadas ya? ¿Cuántos estudiantes, tanto a nivel primaria como secundaria, están matriculados y ya recibiendo clases semipresenciales? Bueno, en el tema de la matrícula tenemos alrededor de un poco más de 1.400.000 estudiantes. La meta para el año lectivo 2022 es poder llegar a los 2 millones de estudiantes. Estamos avanzando. El dato de cuántas escuelas están reaperturadas, recordemos que se está trabajando en diferentes modalidades, algunos en modalidad presencial, algunos en modalidad mixta. Lo más importante que hay que tener claro aquí es que ya tenemos en el sistema un poco más de 1.400.000 estudiantes. ¿Cuál debe ser el gran objetivo del pueblo hondureño? No solamente la Secretaría de Educación, el gran objetivo del pueblo hondureño es que rápidamente tenemos que tener 2 millones de estudiantes matriculados y la mayor cantidad de escuelas abiertas. Ese es el gran trabajo, ese es el objetivo de esta campaña, y nosotros estamos seguros que lo vamos a lograr. Gracias al ministro de Educación, Daniel Esponda. Vamos a retornar con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Temas internacionales, y gracias a nuestros amigos de La Voz de América, pues Celia Mendoza se ha desplazado hasta la frontera de Polonia con Ucrania y nos da a conocer los cientos de personas desplazados que están llegando en busca de refugio hasta esa zona. Adelante. Esta es la población fronteriza de Korsova, localizada en la frontera entre Polonia y Ucrania. Miles de refugiados ucranianos llegan hasta este punto diariamente. De acuerdo a las autoridades locales, ya hay más de 1.700.000 ucranianos que han llegado buscando refugio a su territorio, parte de los 2.800.000 reportados por ACNUR. Como pueden observar, esta bodega se ha convertido en un centro de acogida donde se les entrega información, un lugar donde dormir y comida. Después de que pueden salir de este punto, algunos de ellos son transportados a diferentes ciudades dentro de Polonia o incluso en los alrededores a países como Finlandia, Bélgica y Alemania. Las autoridades locales han alertado acerca de la situación en esta frontera después de que el fin de semana las fuerzas rusas atacaran con 30 misiles una base militar ucraniana a tan solo 25 kilómetros de este punto donde nos encontramos, matando a 35 personas e hiriendo a 134. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Kórkova, Polonia, para 11 Noticias. Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablará este miércoles virtualmente ante las 2 cámaras del Congreso de Estados Unidos, en la segunda ocasión que se dirige a los legisladores estadounidenses en menos de un mes. Los presidentes de las mayorías demócratas en la Cámara Baja y Senado, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, invitaron este lunes en una carta dirigida a los legisladores a presenciar ese discurso el día de hoy a las 9 horas local del este en Estados Unidos. El Congreso mantiene su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania, mientras hace frente a la agresión diabólica y cruel de Vladimir Putin, indicaron Pelosi y Schumer en su misiva.
agregando que están comprometidos con la aprobación de legislación que paralice y aísle la economía rusa, así como para entregar ayuda humanitaria, de seguridad y económica a Ucrania. Por su parte, Moscú cree que Estados Unidos abusa cada vez más de su posición como país anfitrión de las Naciones Unidas, que tiene su sede central en Nueva York, para obtener beneficios políticos, según declaró a la agencia rusa Sputnik el jefe de organizaciones internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores. El alto funcionario dijo que Estados Unidos pretende obtener ventajas políticas unilaterales y presionar más a las embajadas de otros países, añadiendo que ello viola las normas fundacionales recogidas por las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares. Entre tanto, las negociaciones entre rusos y ucranianos para buscar el fin de las hostilidades en la ofensiva de Rusia contra Ucrania continuarán el día de hoy, lunes 14, en formato de videoconferencia, así lo informó el Kremlin. Este fue un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos con más información. Fernando Arteaga, este día, pues la ex primera dama de la nación, Ana Rosalinda García Carías de Hernández, ha enviado un mensaje pues a través de los diferentes medios de comunicación, sí. Fernando. Y las redes sociales denunciando que todo lo que está pasando con su esposo es nada más y nada menos que una venganza de quienes se vieron afectados por la lucha contra el narcotráfico que asegura ella lo realizó el expresidente Juan Orlando Hernández en los 8 años de la presidencia que estuvo. Pero escuchemos de inmediato a la ex primera dama de la nación. Quiero dirigirme al pueblo hondureño que me está viendo para referirme a la situación que como familia estamos atravesando desde hace un mes que Juan Orlando fue detenido a raíz de estas acusaciones que le hicieron de parte del gobierno de Estados Unidos. Y quiero comenzarles diciendo que Juan Orlando no es ni ha sido nunca narcotraficante, que por el contrario, su compromiso, el que ustedes como pueblo hondureño vieron a lo largo de todos los años que él sirvió a todos los hondureños desde diferentes posiciones públicas, como diputado, como presidente del Congreso, como presidente de Honduras, fue de combatir con toda su fuerza, su energía y compromiso la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico en nuestro país. Ese fue su compromiso y ustedes como pueblo hondureño lo vieron a lo largo de los últimos 8 años como presidente, recorrer Honduras, llevar diferentes proyectos, programas que garantizaran mejores condiciones de vida a toda la población. Por eso, cuando uno lee esas acusaciones que han sido enviadas de parte del gobierno de Estados Unidos, no nos queda duda que se trata de una venganza de parte de los mismos narcotraficantes que fueron extraditados, algunos que huyeron de este país y que fueron a entregarse y que ahora negocian sus penas para poder rebajar sus sentencias y al mismo tiempo vengarse de la persona que los persiguió. Porque recordemos, y ahí está en los medios de comunicación, ahí está toda la documentación, ¿qué gobierno fue el que aprobó precisamente la extradición? ¿Qué gobierno aprobó todas las leyes que promovieron mejores condiciones de seguridad? Cuando Juan Orlando llegó a la presidencia en el año 2014, Honduras era el país más violento del mundo. Esa era nuestra realidad. Hoy día no es así. Hoy día las condiciones que se heredaron a este nuevo gobierno son muy diferentes a las que nosotros recibimos en aquel tiempo. Hoy Honduras es un país que ha disminuido notablemente la tasa de muertes. Hoy Honduras es un país que ya no es el tránsito de droga que fue durante muchos años. Pero eso fue producto de un trabajo en conjunto, en equipo, y un trabajo en equipo aún con Estados Unidos. Y yo siempre me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que ese cambio viniera? ¿Qué fue lo que torció esa narrativa? Porque aquí en mi casa muchas veces vi a muchas personas que vinieron de parte de muchos
de estos funcionarios de otras instituciones, incluso de otros países, a conversar, precisamente a abordar los temas de seguridad, a abordar cómo este trabajo se estaba haciendo de una manera efectiva, dándole resultados al pueblo, siempre fuera en términos aceptables para todo el pueblo hondureño. Así que yo quiero reiterar que mi esposo, Juan Orlando Hernández, es un hombre que ha luchado de frente siempre contra el narcotráfico, que él no es narcotraficante, que él nunca ha estado ligado a ninguno de estos grupos organizados y que por el contrario su compromiso ha sido defender la seguridad de nuestro país. Hoy estamos pagando un precio precisamente por eso, como lo pagamos durante el tiempo que él fue presidente, muchas veces con amenazas de muerte, intentos de asesinato. Y él, como les dije, era el hombre más visto en este país. Donde iba, siempre iba seguridad a nuestro lado. Lo que hacíamos siempre era publicitado en todos los medios sociales. Así que son acusaciones que no entendemos, pero que sabemos que vienen precisamente de esta venganza de estos narcotraficantes y que Dios va a encargarse en su momento de sacar todas esas mentiras a luz. Con esto hemos llegado al final de 11 Noticias Meridiano. Gracias por haber estado con nosotros.